Hay algo curioso en la vida, no es el tiempo lo que nos falta, es conciencia sobre cómo lo usamos. Cada mañana, sin excepción, recibes un regalo silencioso. 30 minutos que pueden construir tu futuro o repetir tu pasado. Y la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta. Vivimos reaccionando en automático, como si alguien más estuviera escribiendo nuestra historia. Pero déjame decirte algo profundo, tu vida no cambia cuando pasa algo grande. Cambia cuando decides quién eres en lo pequeño. Y esos primeros minutos no organizan tu día, revelan tu identidad. La pregunta es, ¿estás viviendo con intención o simplemente existiendo? Hay un momento cada día que pasa desapercibido para casi todo el mundo, pero que en realidad lo cambia todo. Es ese instante en el que abres los ojos por la mañana y casi sin darte cuenta tomas la primera decisión del día. Y esa decisión no es pequeña, es enorme. Porque no se trata de si miras el teléfono o no, se trata de con qué actitud decides empezar tu vida ese día. La mayoría de las personas, sin pensar, extiende la mano, toma el móvil y empieza a consumir lo que el mundo le lanza. Mensajes, noticias, redes sociales, problemas ajenos. Y en menos de 5 minutos, su estado emocional ya no les pertenece. Ya están preocupados, distraídos, comparándose o reaccionando. Han perdido algo muy valioso, su protagonismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que yo hacía exactamente eso. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar el correo. Pensaba que estaba siendo productivo, que estaba adelantando trabajo, pero lo que realmente estaba haciendo era empezar el día en modo reacción. Mi estado de ánimo dependía de lo que encontraba en la pantalla. Si había un problema, empezaba tenso. Si había presión, empezaba acelerado. Y claro, así es muy difícil dar lo mejor de uno mismo, porque no es lo mismo empezar el día dirigiendo que empezarlo siendo arrastrado. Un día decidí hacer algo distinto, algo muy simple pero profundamente transformador. Decidí no tocar el teléfono durante los primeros minutos del día. Decidí sentarme en silencio, respirar, pensar en cómo quería vivir ese día, no en lo que tenía que hacer, sino en cómo quería estar. Porque al final lo que marca la diferencia no solo lo que haces, sino desde qué actitud lo haces. Puedes hacer lo mismo con una actitud mediocre o con una actitud extraordinaria y el resultado, aunque parezca increíble, cambia completamente. La actitud no es algo que aparece por casualidad, es una decisión. Y esa decisión se entrena, se trabaja, se elige cada mañana. No depende de si has dormido mejor o peor, de si tienes más o menos problemas. Depende de ti. Y cuando decides empezar el día con una actitud consciente, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más presente, más enfocado, más dueño de tus decisiones. Ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a responder con intención. Porque la vida no es lo que te pasa, es cómo interpretas lo que te pasa. Y esa interpretación empieza en esos primeros minutos. Si comienzas el día consumiendo ruido, tu mente se llena de ruido. Pero si comienzas el día con calma, con claridad, con intención, estás creando una base sólida para todo lo que viene después. Es como ajustar el rumbo de un barco antes de zarpar. Un pequeño ajuste al inicio puede cambiar completamente el destino. Y aquí está la clave de todo. No necesitas más tiempo, necesitas empezar mejor. Porque cuando decides empezar con tu actitud y no con tu teléfono, dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con sentido. Y cuando cambias cómo empiezas tu día, empiezas a cambiar cómo vives tu vida. Hay algo que muchas personas no terminan de entender. Y es que el problema no es todo lo que tienen que hacer, sino no haber decidido qué es lo verdaderamente importante. Vivimos en una sociedad donde estar ocupado parece sinónimo de ser productivo y no lo es. Puedes terminar el día agotado, haber respondido 100 mensajes, haber hecho 1000 cosas y aún así no haber avanzado absolutamente nada en lo que de verdad importa. Y eso genera una sensación muy peligrosa, la de estar corriendo mucho pero sin moverte del sitio. Durante mucho tiempo yo también caí en esa trampa. Empezaba el día y me dejaba llevar por lo que iba apareciendo. Un correo, una llamada, una urgencia y otra y otra. Y cuando quería darme cuenta, el día se había ido. Y lo más frustrante no era el cansancio, era la sensación de vacío, de no haber hecho algo significativo. Hasta que entendí algo que cambió mi manera de trabajar y de vivir. Si no decides tu enfoque, alguien más lo hará por ti. Porque el mundo siempre va a intentar decidir por ti. Siempre habrá algo urgente, algo inmediato, algo que parece importante pero que en realidad no lo es. Y si tú no tienes claro hacia dónde vas, cualquier camino te parecerá válido. Pero claro, no todos los caminos llevan a donde quieres ir, por eso esos primeros minutos del día son tan importantes. Son el momento en el que te detienes y te haces una pregunta muy simple pero muy poderosa. ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer hoy? No 10 cosas, no una lista interminable, 1 o 2 cosas. Las que realmente marcan la diferencia. Las que, si las haces, el día ya habrá valido la pena. Y cuando haces ese ejercicio, ocurre algo increíble. Tu mente se ordena, dejas de sentirte abrumado,
porque ya no estás intentando abarcarlo todo, estás enfocándote en lo esencial. Y cuando hay claridad, hay tranquilidad. Y cuando hay tranquilidad, hay mejor rendimiento. Recuerdo una conversación con un directivo que me decía que no tenía tiempo para nada importante. Le pregunté qué hacía en las primeras horas del día y me describió exactamente lo que hace la mayoría, reaccionar. Le propuse algo muy sencillo, que durante unos días empezara el día definiendo solo una prioridad clara antes de hacer cualquier otra cosa. A la semana siguiente vino y me dijo algo que no se le olvidaba: no tengo más tiempo, pero ahora siento que avanzo. Eso es el enfoque. El enfoque no es hacer más, es hacer mejor. Es tener el coraje de decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. Y eso no es fácil, porque implica renunciar, implica decidir, implica asumir responsabilidad. Pero también es lo que separa a las personas que viven ocupadas de las que viven con propósito. Porque al final no son las circunstancias las que marcan tu día, es tu decisión sobre dónde poner tu atención. Y cuando decides tu enfoque desde el inicio, dejas de reaccionar y empiezas a avanzar con intención. Hay algo que pocas personas cuidan de verdad, y sin embargo es lo más valioso que tienen: su mente. No tu dinero, no tu tiempo, no tus contactos, tu mente. Porque todo lo que haces, todo lo que decides y todo lo que construyes en tu vida pasa primero por ahí. Y lo curioso es que la mayoría de la gente la deja completamente expuesta, como si no tuviera ningún filtro. Se levantan y permiten que cualquier cosa, entre noticias negativas, redes sociales, problemas ajenos, comparaciones constantes, y luego se preguntan por qué se sienten distraídos, cansados o sin dirección. Durante mucho tiempo yo no fui consciente de esto. Pensaba que lo que consumía no tenía tanto impacto, que eran solo unos minutos, que no pasaba nada. Pero claro que pasa, porque la mente funciona como un terreno fértil. Todo lo que plantas crece. Y si plantas ruido, distracción y negatividad, eso es lo que vas a tener durante el día. No puedes pretender tomar buenas decisiones con una mente saturada de cosas que no aportan valor. Recuerdo una etapa en la que empezaba el día viendo noticias. Pensaba que era importante estar informado, pero me di cuenta de que muchas de esas noticias no solo no aportaban nada a mi vida, sino que condicionaban mi estado emocional desde el inicio. Empezaba el día preocupado, con una sensación de incertidumbre que ni siquiera me pertenecía. Era como cargar con problemas que no podía resolver. Y claro, eso afecta a tu energía, a tu enfoque, a tu actitud. Y un día decidí cambiar eso. Decidí que mi mente no iba a ser un espacio abierto donde cualquiera pudiera entrar. Empecé a ser mucho más selectivo con lo que consumía, especialmente en esos primeros minutos del día. En lugar de llenar mi cabeza de ruido, empecé a alimentarla con contenido que me hiciera crecer, que me hiciera pensar mejor, que me aportara claridad. A veces era leer unas páginas de un buen libro, otras veces simplemente sentarme en silencio y ordenar mis ideas. Y ese cambio, aunque parece pequeño, lo transforma todo. Porque cuando proteges tu mente, empiezas a notar algo muy interesante. Piensas mejor, te concentras más, tomas decisiones con más claridad, ya no reaccionas impulsivamente a cualquier estímulo. Empiezas a tener control. Y eso, en un mundo donde todo compite por tu atención, es una ventaja enorme. La mayoría de las personas vive distraída, saltando de una cosa a otra sin profundidad. Pero cuando tú decides cuidar tu mente, empiezas a trabajar con otra calidad. También cambia tu actitud, porque lo que consumes influye directamente en cómo te sientes. Si llenas tu mente de contenido negativo, tu percepción del mundo se vuelve más pesimista. Pero si eliges bien, si decides qué entra y qué no, empiezas a construir una mentalidad más fuerte, más positiva, más enfocada. No se trata de ignorar la realidad, se trata de elegir cómo quieres interpretarla. Y aquí está la clave. Tu mente es tu mayor activo, pero solo si la cuidas. Porque si no la proteges, alguien más la va a utilizar. Y cuando decides protegerla desde el inicio del día, empiezas a construir una vida con más claridad, más intención y mucho más sentido. Hay una pregunta que casi nadie se hace por la mañana y sin embargo es la que más impacto tiene en cómo vas a vivir tu día. ¿Para qué hago lo que hago? No qué tengo que hacer, no a qué hora empieza mi jornada, no cuántos correos tengo pendientes, sino para qué. Y parece una pregunta simple, pero es profundamente incómoda porque te obliga a mirar más allá de la rutina. La mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo días que se parecen demasiado entre sí, cumpliendo tareas, resolviendo pendientes, pero sin detenerse a pensar si todo eso realmente tiene sentido en su vida. Recuerdo una etapa en la que yo también funcionaba así. Tenía muchas cosas que hacer, estaba ocupado, incluso podía parecer productivo desde fuera, pero había algo que no encajaba. Al final del día sentía una especie de vacío difícil de explicar. No era cansancio físico, era algo más profundo. Era la sensación de estar invirtiendo energía, pero sin tener claro hacia dónde iba. Y eso desgasta mucho, porque puedes trabajar mucho y aún así sentir que no avanzas en lo que de verdad importa. Un día entendí algo que lo cambió todo. No es suficiente con hacer cosas,
hay que saber por qué las haces. Y ese por qué no aparece por casualidad, hay que buscarlo, hay que recordarlo, hay que trabajarlo. Por eso esos primeros minutos del día son tan importantes, porque antes de que empiece el ruido, antes de que entren las urgencias, tienes la oportunidad de reconectar contigo mismo, de preguntarte qué tipo de vida quieres construir y si lo que vas a hacer hoy te acerca o te aleja de eso. Cuando haces este ejercicio, aunque sea durante unos minutos, algo cambia dentro de ti. Tu energía se transforma, porque ya no estás haciendo las cosas solo por obligación o por inercia, las haces con sentido. Y cuando hay sentido, el esfuerzo pesa menos. Las dificultades siguen estando ahí, pero se viven de otra manera. No es lo mismo levantarte para cumplir que levantarte para avanzar hacia algo que realmente te importa. Recuerdo hablar con una persona que tenía un trabajo muy exigente, me decía que estaba agotado, desmotivado, que cada día le costaba más empezar. Le pregunté si tenía claro para qué hacía lo que hacía. Al principio no supo responder, pero después de reflexionar me dijo algo muy potente. Lo hago por mi familia, por darles estabilidad, por construir algo mejor. Y en el momento en que conectó con eso, su actitud cambió. Su realidad no cambió de un día para otro, pero su forma de vivirla sí. Porque cuando conectas con tu propósito, tomas mejores decisiones. Empiezas a decir no a lo que no aporta, a proteger tu tiempo, a enfocar tu energía. Ya no todo vale. Empiezas a priorizar de verdad y eso no solo mejora tu productividad, mejora tu vida. No se trata de tener un propósito perfecto, grandioso, se trata de tener claridad suficiente para saber por qué te levantas cada día. Y esos primeros 30 minutos son el mejor momento para recordarlo, para alinearte, para asegurarte de que no estás viviendo por inercia, sino con intención. Porque cuando sabes para qué haces lo que haces, dejas de sobrevivir, empiezas a vivir con sentido. Hay una trampa muy sutil en la que caemos casi todos sin darnos cuenta y es esperar el momento perfecto para empezar. Pensamos que necesitamos más claridad, más energía, más motivación, más seguridad y mientras tanto posponemos. Y lo curioso es que ese momento perfecto casi nunca llega, porque la vida no funciona así. La vida no espera que estés listo, la vida avanza. Y si tú no avanzas con ella, te quedas atrapado en la intención, pero lejos de la acción, ¿no? Recuerdo muchas veces en mi vida en las que sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. No porque no fuera importante, sino porque no me sentía preparado. Me decía a mí mismo, mañana empiezo con más ganas, cuando tenga más tiempo lo hago mejor, cuando esté más inspirado me pongo en serio. Y ese mañana se repetía una y otra vez, hasta que entendí algo que me cambió la forma de actuar. La acción no viene después de sentirte listo, viene antes. Es curioso porque nos han enseñado que primero tienes que sentirte motivado para actuar, pero en realidad es justo al revés. Primero actúas y luego aparece la motivación. El movimiento genera energía, el progreso genera entusiasmo. Pero si te quedas esperando, lo único que crece es la duda. Y la duda paraliza. Por eso esos primeros 30 minutos del día son tan poderosos, porque son el momento perfecto para romper esa inercia. No necesitas hacer algo enorme, no necesitas resolver todo tu día. Solo necesitas empezar, elegir una tarea importante y dar el primer paso. Aunque no tengas ganas, aunque no esté perfecto, aunque no sepas exactamente cómo va a salir, simplemente empezar. Recuerdo una mañana en la que tenía que preparar una conferencia importante. No me apetecía nada. Estaba cansado, sin inspiración, con 1000 excusas en la cabeza. Podía haberlo dejado para más tarde, como tantas otras veces. Pero ese día decidí hacer algo diferente. Me senté y empecé, sin pensar demasiado. Los primeros minutos fueron difíciles, la mente se resistía, pero poco a poco algo cambió. Empecé a fluir, a conectar ideas, a sentirme más cómodo. Y cuando me quise dar cuenta, estaba completamente enfocado. No había aparecido antes de empezar. Había aparecido gracias a empezar. Ese es el secreto que muchas personas no entienden. No necesitas sentirte preparado, necesitas moverte. Porque el mayor obstáculo no es el trabajo en sí, es el inicio. Una vez que superas ese primer momento, todo lo demás se vuelve más fácil. Y cuando conviertes eso en un hábito, cuando te acostumbras a empezar sin negociar contigo mismo, tu forma de avanzar cambia completamente. Además, esto construye algo muy valioso, confianza, porque empiezas a demostrarte que no dependes de cómo te sientes para actuar, que puedes avanzar incluso en días difíciles y eso te hace más fuerte, más constante, más disciplinado. Al final, la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no está en lo que saben, está en lo que hacen cuando no tienen ganas. Porque cuando decides empezar antes de sentirte listo, dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a crearlo.
Hay algo que todos enfrentamos a diario y que pocas personas reconocen. No siempre vamos a tener ganas de hacer lo que debemos hacer. Hay días en los que te levantas cansado, desmotivado, incluso dudando de ti mismo. Es normal. Y si dejamos que la motivación dicte nuestras acciones, nunca vamos a ser consistentes. La motivación es como el clima, cambia constantemente. Hoy puede estar soleada, llena de energía y entusiasmo, pero mañana puede llover dudas y cansancio. La verdadera fuerza, la que transforma tu vida, no depende de cómo te sientes. Depende de lo que haces cuando no tienes ganas. Recuerdo muchos momentos en los que me encontraba agotado, con la mente saturada, y aún así tenía compromisos, proyectos, gente que esperaba resultados de mí. Podía haber postergado, podía haberme excusado, podía haber esperado sentirme mejor, pero aprendí que cada vez que elijo actuar aunque no tenga ganas, estoy entrenando algo mucho más valioso que cualquier habilidad. Estoy entrenando mi disciplina. La disciplina es la capacidad de tomar decisiones conscientes y ejecutarlas sin depender de tus emociones. Y déjame decirte algo. La disciplina es lo que separa a las personas que progresan de las que se quedan esperando que todo sea perfecto. Esos primeros 30 minutos del día son un terreno excelente para entrenar esta habilidad. Porque si empiezas tu jornada actuando con disciplina, aunque no te apetezca, envías un mensaje poderoso a tu mente. Yo decido, yo controlo mi energía y mi tiempo. No le das lugar a la excusa ni a la procrastinación. Y con cada pequeño acto de disciplina, tu mente se fortalece, tu voluntad se solidifica y la resistencia interna disminuye. Por ejemplo, hay días en los que preparar una presentación, responder correos o incluso leer un capítulo de un libro puede parecer pesado. Pero si te obligas a hacerlo primero, verás cómo el resto del día fluye con mayor claridad y confianza. Otro aspecto fascinante es que la disciplina genera identidad. No eres solo alguien que hace cosas cuando quiere. Te conviertes en alguien que cumple, que actúa, que avanza independientemente de las circunstancias. Cada vez que entrenas tu disciplina, estás construyendo la versión de ti que se mantiene firme frente a la incomodidad, frente a la incertidumbre. Y esa identidad es poderosa porque tus acciones futuras empiezan a alinearse con ella de manera natural. Actúas como alguien disciplinado, incluso cuando no hay motivación. Además, este hábito combate el ciclo de la procrastinación. La mente siempre encuentra razones para posponer lo importante. Ahora no, mañana estaré mejor, hoy estoy cansado, empiezo después. Pero cuando decides entrenar tu disciplina desde el primer minuto, ese ciclo se rompe. La acción genera energía, la acción genera confianza y la acción crea resultados tangibles. Y esos resultados, aunque pequeños al principio, se acumulan con el tiempo hasta producir transformaciones extraordinarias. Al final el éxito no depende de cuántas ganas tengas, depende de lo que haces cuando las ganas no aparecen. Porque entrenar tu disciplina cuando no tienes ganas no solo te hace avanzar, te convierte en alguien capaz de lograr lo que antes parecía imposible. Vivimos en un mundo donde la atención se ha convertido en un bien extremadamente escaso. Cada día, desde el momento en que abrimos los ojos, estamos rodeados de distracciones, notificaciones de mensajes, redes sociales, correos electrónicos, noticias que nos llaman con urgencia y un sinfín de estímulos que parecen inofensivos, pero que poco a poco van consumiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Y aquí está la paradoja. Mientras más nos dejamos arrastrar por estas distracciones, menos libres nos sentimos. Pensamos que estamos conectados, informados, haciendo muchas cosas, pero en realidad estamos siendo controlados por todo aquello que nos interrumpe constantemente. Recuerdo una etapa en mi vida en la que pasaba horas revisando mensajes y correos creyendo que estaba siendo productivo. Sin embargo, al final del día me daba cuenta de que había avanzado muy poco en lo que realmente importaba. La sensación de estar ocupado me hacía creer que estaba haciendo progreso, pero en realidad estaba perdiendo libertad sobre mi tiempo, sobre mis decisiones y sobre mi enfoque. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. Para ganar libertad verdadera, primero tienes que eliminar lo que te roba tu atención. Eliminar distracciones no significa desconectarse por completo del mundo ni ignorar responsabilidades. Significa decidir conscientemente qué merece tu atención y qué no. Cuando comienzas tu día, esos primeros minutos son sagrados, porque definen la manera en que tu mente va a funcionar durante todo el día. Por ejemplo, en lugar de revisar el teléfono al despertar, puedes dedicarte a planear tu día, a reflexionar sobre tus objetivos o a leer algo que te inspire. Con solo ese pequeño cambio, notarás cómo tu mente se siente más clara, más ligera, más dueña de su rumbo. Es impresionante cómo este simple hábito transforma tu productividad y tu estado emocional. Cada vez que eliges proteger tu atención, estás fortaleciendo tu capacidad de concentración. Las tareas que antes parecían pesadas se vuelven más fáciles, ¿no? Porque no estás dispersando tu energía en cosas que no importan. También disminuye el estrés. Cuando eliminas la presión constante de responder a todo al mismo tiempo, tu mente encuentra calma y claridad.
y eso se refleja en todas tus decisiones. Además, aprender a eliminar distracciones te enseña a priorizar lo esencial. Descubres que no todo merece tu tiempo, que muchas demandas externas son urgentes para otros, pero no importantes para ti. Al concentrarte en lo que verdaderamente aporta valor, cada acción que realizas se vuelve más significativa y efectiva. Recuerdo proyectos en los que antes me abrumaba la cantidad de estímulos y tareas simultáneas. Al establecer límites y proteger mi enfoque, no solo avanzaba más rápido, sino que disfrutaba cada paso, porque sabía que estaba dedicando mi energía a lo que realmente cuenta. La libertad no se obtiene evitando responsabilidades. Se obtiene decidiendo conscientemente dónde poner tu atención. Cada distracción que eliminas es un espacio que recuperas para crear, pensar y avanzar. Y cuando conviertes esto en un hábito diario, tu vida deja de estar controlada por interrupciones externas y empieza a estar dirigida por tus propias decisiones. Al final, ganar libertad no significa tener más tiempo, significa tener más control sobre tu atención y sobre tu vida. Cada mañana nos enfrentamos a una elección profunda, una que va más allá de lo que vamos a hacer ese día. ¿Quién vamos a decidir ser hoy? No hablo de una lista de tareas o de metas externas, hablo de la identidad que eliges cultivar, de la persona que te recuerdas ser incluso antes de enfrentar el mundo. Desde mi experiencia, descubrí que la forma en que nos vemos a nosotros mismos condiciona cada pensamiento, cada acción y cada decisión. Si te percibes como alguien disciplinado, alguien que cumple lo que promete, tus comportamientos se alinean automáticamente con esa visión. Si en cambio te consideras alguien que siempre pospone, la procrastinación se vuelve un hábito natural. Cuando hablo de reforzar quién estás decidiendo ser, me refiero a esos primeros minutos del día donde la mente está más receptiva. No se trata de repetirte palabras sin sentido, sino de visualizar, de recordar y de conectar con la versión de ti mismo que quieres materializar. Recuerdo etapas de mi vida en las que al despertar me sentía disperso, inseguro y vulnerable a cualquier estímulo externo. Fue un cambio radical cuando comencé a dedicar esos primeros minutos a afirmarme como alguien capaz, alguien que enfrenta los retos con entusiasmo y constancia. Esa práctica no solo modificó mi energía, sino que transformó la manera en que abordaba los problemas y oportunidades que surgían durante el día. Cada vez que refuerzas tu identidad, fortaleces la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Por ejemplo, si tu objetivo es ser una persona más positiva y motivadora, comenzar tu día recordando tus estándares y tus valores te hace actuar en consecuencia. La gente a tu alrededor percibe esa energía y tu entorno comienza a reflejar esa versión de ti. La consistencia en reforzar quién eres no es un acto puntual. Es un entrenamiento diario que transforma lentamente tu comportamiento hasta convertirlo en algo natural. Otra dimensión importante es cómo esto influye en la toma de decisiones. Cada elección que haces durante el día se vuelve más clara y alineada con tu identidad. Cuando sabes quién decides ser, sabes qué aceptar y qué rechazar, qué priorizar y qué dejar de lado. Recuerdo momentos en los que, sin este hábito, tomaba decisiones impulsivas y me encontraba disperso entre tareas y demandas externas. Una vez que empecé a reforzar conscientemente mi identidad, mi capacidad de decir no a lo irrelevante y sí a lo importante, se volvió mucho más sólida. Además, este hábito genera confianza. Cuando cada acción se alinea con la persona que eliges ser, comienzas a sentir seguridad en tu propio criterio y en tu capacidad de avanzar, incluso frente a dificultades. La coherencia interna se convierte en un motor poderoso de motivación y disciplina. Cada día que refuerzas quién eres, cada día que actúas desde esa identidad, estás construyendo un patrón que te prepara para lograr resultados extraordinarios sin depender de la suerte o de la motivación externa. Al final, no se trata solo de lo que haces, sino de quién decides ser, y cada día es una nueva oportunidad para fortalecer esa versión de ti mismo. Cada mañana me gusta recordar algo muy simple pero profundo. Lo que no se mide, no se mejora. La mayoría de las personas se concentran en estar ocupada, en cumplir con tareas y responsabilidades, pero rara vez se detienen a preguntarse si realmente están avanzando hacia sus objetivos. Yo mismo pasé años moviéndome rápido, cumpliendo agendas, sintiéndome productivo, pero al final del día notaba que muchas cosas importantes no se habían logrado. La diferencia no estaba en cuánto hacía, sino en cuán consciente era de mis avances y en qué tan honestamente evaluaba mi desempeño. Medir tu progreso con honestidad es un acto de valentía, porque te obliga a enfrentar la realidad, a reconocer aciertos y errores sin excusas ni justificaciones. Cuando empecé a integrar esta práctica en mi vida, noté un cambio inmediato. Cada mañana me detenía unos minutos para reflexionar qué logré ayer, qué tareas realmente contribuyeron a mis objetivos más importantes, dónde desperdicié tiempo o energía. Esta simple revisión me permitió ajustar mi enfoque, eliminar distracciones innecesarias y priorizar lo que realmente tenía impacto. Me di cuenta de que muchas veces confundimos actividad con productividad
Responder correos, asistir a reuniones o cumplir con obligaciones menores puede hacernos sentir ocupados, pero no necesariamente más cerca de nuestras metas. La honestidad en la medición separa la ilusión de la efectividad. Además, medir tu progreso genera conciencia. Al analizar con objetividad lo que funciona y lo que no, comienzas a entender tus patrones, tus fortalezas y debilidades. Yo aprendí que algunos días, aunque parecía que no avanzaba, pequeños hábitos consistentes tenían un efecto acumulativo que semanas después resultaba en logros significativos. La medición diaria te permite detectar estos impactos invisibles y celebrarlos, reforzando la confianza y la motivación. Cada pequeño paso, cada avance, aunque parezca mínimo, es un recordatorio de que el progreso real ocurre con constancia, no con momentos aislados de esfuerzo. Otro aspecto que descubrí es que esta práctica fortalece la responsabilidad personal. Nadie más puede evaluar tu progreso por ti. Depender de la opinión externa o de indicadores superficiales puede ser engañoso. Cuando te comprometes a revisar honestamente tus acciones y resultados, asumes control total sobre tu vida. Aprendes a corregir el rumbo a tiempo, a no postergar cambios necesarios y a no depender de motivaciones externas que fluctúan. La disciplina se refuerza porque comienzas a actuar con conciencia, sabiendo que cada decisión se refleja en tu progreso. Finalmente, medir con honestidad también te permite mejorar continuamente. No se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar un poco más cada día, ¿no? Yo recuerdo que al principio podía ser incómodo enfrentar errores, pero con el tiempo esa honestidad se volvió liberadora. Cada ajuste me acercaba más a mis objetivos y cada reconocimiento de acierto reforzaba mi confianza. Al final, el hábito de medir tu progreso transforma la manera en que enfrentas la vida. Actúas con intención, aprendes de la experiencia y construyes resultados sostenibles. Porque lo que no se mide, se pierde. Y lo que se mide con honestidad, se convierte en tu brújula hacia el éxito. Cada mañana me detengo a pensar en algo que muchos subestiman. Esos 30 minutos que tenemos al inicio del día no son simplemente un fragmento de tiempo, son la semilla de nuestra vida. Durante años solía ver la mañana como un espacio más para cumplir con rutinas, revisar mensajes o atender lo urgente, sin darme cuenta de que lo que hacemos en esos minutos define no solo nuestro día, sino nuestra dirección vital. La diferencia entre una vida vivida por inercia y una vida con propósito no está en grandes momentos o decisiones extraordinarias, sino en cómo usamos cada instante que se nos da, empezando por esos primeros 30 minutos. Recuerdo una época en la que mis mañanas eran caóticas. Me levantaba, tomaba el café y revisaba correos y redes sociales antes de pensar en mí mismo o en mis prioridades. Parecía productivo, pero al final del día sentía que mi energía se había dispersado y que nada realmente importante había avanzado. Entonces comprendí algo crucial. No es el tiempo lo que importa, sino cómo lo invertimos. Esos 30 minutos son una oportunidad de decidir quién quieres ser, de establecer tu tono emocional, tu claridad mental y tu enfoque para todo lo que viene. Cuando comienzas con intención, cada acción posterior fluye con dirección y cada elección se vuelve más consciente. Aprendí que lo que sucede en esos minutos iniciales no se queda allí. Tiene un efecto acumulativo que impacta nuestra mente, nuestro estado emocional y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Cada pensamiento que cultivamos, cada hábito que practicamos, cada decisión que tomamos temprano, define cómo enfrentaremos los desafíos, cómo tomaremos decisiones y cómo influiremos en nuestro entorno. Por eso, esos 30 minutos son mucho más que tiempo. Son la base de una vida construida con sentido. Una práctica que adopté es usar esos minutos para alinear mis pensamientos con mis valores y propósito. Medito brevemente, reflexiono sobre mis objetivos y visualizo lo que quiero construir ese día. Esto no solo me prepara para ser más productivo, sino que también me fortalece emocionalmente. He visto cómo esta inversión inicial transforma la manera en que tomo decisiones, cómo reacciono ante obstáculos y cómo interactúo con las personas a mi alrededor. La claridad y la intención de la mañana se reflejan en resultados concretos, pero sobre todo en una sensación de control y satisfacción personal. Además, esta perspectiva me enseñó a valorar cada momento como un recurso irreemplazable. Cada minuto desperdiciado sin intención es una oportunidad perdida de construir la vida que realmente deseamos. Por eso, cuando hablo de los 30 minutos más valiosos, no hablo de tiempo fragmentado, hablo de tu vida, de la versión de ti mismo que decides cultivar, de la energía que decides invertir y del rumbo que decides trazar. Lo que haces en esos instantes iniciales define tu identidad y tu destino, porque no son solo 30 minutos, son el comienzo de la vida que quieres vivir. Al final del día, todo se reduce a un concepto simple pero profundo. El valor no está en cuánto tiempo tienes, sino en cómo decides usarlo. Esos primeros 30 minutos del día no son simplemente un espacio vacío que llenamos con hábitos automáticos o distracciones. Son la oportunidad más poderosa que tienes para marcar el rumbo de tu vida. Cada pensamiento que eliges cultivar, cada hábito que decides practicar, cada acción que inicias con intención, tiene un efecto acumulativo que transforma quién eres y hacia dónde vas.
La diferencia entre una vida vivida en piloto automático y una vida construida con propósito se encuentra en esos instantes iniciales. Cuando comienzas con actitud positiva, enfoque claro y propósito definido, no solo organizas tu día, sino que comienzas a organizar tu mente, tus decisiones y tu energía. Proteges tu atención como tu activo más valioso. Fortaleces tu disciplina incluso cuando no tienes ganas. Eliminas distracciones que te desvían y refuerzas la identidad de la persona que quieres ser. Cada elección consciente durante esos minutos iniciales te acerca más a tus metas, te hace más fuerte frente a la incertidumbre y más resiliente ante los desafíos que inevitablemente surgirán. Lo más importante es recordar que no necesitas grandes cambios ni momentos extraordinarios para transformar tu vida. Todo empieza con pequeños actos repetidos con intención, comenzando por esos 30 minutos que decides invertir cada mañana. Cada día que eliges actuar con claridad y propósito, estás construyendo una ventaja que nadie puede quitarte. Estás tomando el control de tu vida, de tus emociones y de tu destino. Así que hoy, mañana y siempre, recuerda, no subestimes esos primeros minutos. No son solo 30 minutos, son la base de tu vida, la semilla de tus resultados y el espacio donde decides quién quieres ser. Aprovecha cada uno de ellos con intención. Y la vida que sueñas comenzará a hacerse realidad.